Bien. Bueno, bueno. Sí, sí, José Luis. Sí, gracias. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos. Feliz Navidad. Vamos a empezar esta exposición sobre Tiwanaku y el enfoque que tiene enmarcado en la doctrina secreta de Blavatsky. Primero, es importante hacer algunas aclaraciones. Que como estudiante, este es solamente un enfoque. No pretendo decir que es la verdad sobre esta cultura. Lo que van a ver a continuación aplica también a muchos lugares de América. Todavía no se ha encontrado la piedra roseta que permite entender el significado de los símbolos de esta cultura, ¿no? Y bueno, pues me atrevo a mostrar estos paralelos de algo que inspira mucho respeto para mí y para los que hemos tenido la oportunidad de visitar el lugar. Y obviamente también de compararlo con esta magna obra, que es la Doctrina Secreta, el tomo 3, y en especial en agradecimiento a Isaac y Enrique, que son las personas que me han permitido entrar al estudio de la Doctrina Secreta. Empecemos ubicando dónde está Tiwanaku, para todos los que no la conocen. Bueno, Tiwanaku está en Bolivia, está justamente, si ven el punto rojo, está en una meseta entre dos cordilleras, la cordillera oriental y occidental, a 3.885 metros sobre el nivel del mar y muy cerca del lago Titicaca, ¿no? Aquí fíjense, aquí está Tiahuanaco, este es el lago Titicaca. Estamos a 76 kilómetros de la ciudad de La Paz, ¿no? Muy cerca. Este es otro mapa. Aquí está Tiwanaku, fíjense, está muy cerca de la ribera del lago Titicaca. Aquí está la Isla del Sol, que es otro símbolo también dentro de esta cultura. Y aquí está la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, estamos en una meseta que es alta, ¿no? El altiplano. Sobre las ruinas de Tiahuanaco, voy a brevemente, hay mucho que se puede hablar sobre este lugar, pero los principales recintos son el templete semisubterráneo, porque está un poquito más de 2 metros por debajo del nivel de la tierra. Este es el templo de Kala Sasaya, que significa piedras paradas. Este es la pirámide de Acapana, ¿no? Y esta es la pirámide de Pumapunku. Pumapunku significa la puerta del Puma, ¿no? Hay muchos otros recintos, pero básicamente en esta oportunidad solo vamos a hablar de Kala Sasaya, que es este, y del templete semisubterráneo. Bueno, esta es la vista aérea de Tiwanaku. Aquí están justamente las ruinas, ¿no? Y el Estado solo tiene 71,5 hectáreas de las 600 que se piensa que ha tenido esta ciudad, ¿no? Aquí están los museos, esta es parte de las ruinas, y aquí está Pumapunku. El resto no es del Estado, y aquí cerca está justamente el pueblo que tiene el mismo nombre, que se llama Tiahuanaco. Fíjense, una visión un poquito más de arriba. Más o menos es el tamaño que ha debido tener esta ciudad. Estudios de hace 10 años atrás han identificado que debajo del terreno existen otros templos que todavía no se los ha descubierto, que están acá, fíjense, acá, esto ya cerca de la ciudad. Entonces han hallado fosas, canales y caminos. El recinto de Tiahuanacu tiene una cronología oficial entre 1500 a.C. y 1187 después de Cristo. Obviamente esta cronología es de los arqueólogos, ¿no? Basada en las pruebas de carbono 14, ¿no? Las ruinas, los principales atractivos, la Puerta del Sol, el monolito Pachamama o el Estela Bennett, ¿no? Aquí está el Kala Sasaya.
al fondo la estela Ponce, y aquí abajo está el templete semisubterráneo, ¿no? Son las fotos más conocidas de Tiahuanaco, ¿no? Estas ruinas muestran un conocimiento astronómico importante, un avanzado nivel arquitectónico, estructuras líticas que denotan conocimientos de ingeniería avanzados y una simbología que aún no ha podido ser descifrada. Por lo tanto, todavía quedan muchas preguntas por responder. Bueno, lo que vemos acá es lo que ha sido restaurado. Es importante aclarar eso, ¿no? Esta es una restauración que se ha hecho, que ha durado 15 años y ha terminado en el año 1973 por el importante arqueólogo, el señor Ponce Sanginés, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ha quedado ahora y cómo era antes, ¿no? En primer lugar, el templo de Cala Sasaya, que significa piedras paradas, es un templo solar, ¿no? Astronómicamente, porque tiene la orientación este-oeste. Así es como lo van a encontrar ahora cuando visiten el lugar. Sin embargo, esta es una foto de 1880 de un arqueólogo, el señor Jenner, ¿no? Donde se ven únicamente las pilastras. Fíjense, solo habían pilastras. Lo demás no existía, ¿no? Y aquí está una foto comparativa. Fíjense, solo eran pilastras. Obviamente, estos muros de acá han sido construidos posteriormente con el mismo material que se ha encontrado en Tiahuanaco, ¿no? Fíjense en la reconstrucción, esta escalinata ha quedado al aire y esta ha quedado incluida, ¿no? Han habido muchos errores, sin embargo, consideramos que Ponce Sanginés ha hecho el mejor esfuerzo para reconstruir el lugar y darle la importancia. Esta es la... Me dicen que no se escucha bien, que le subas un poco a tu tono. Ahora mejor. Mejor, mucho mejor. Ya. Gracias, Isaac. Bueno, entonces fíjense, esta es la balconera oeste, por donde se oculta el sol, y esa balconera ha tenido esa condición antes de la reconstrucción. Esto es después de la reconstrucción. Estas las pilastras originales se mantienen, sin embargo, lo demás ha sido reconstruido. Otra parte importante es la escalinata, ¿no? Esta escalinata obviamente tiene características interesantes. Cada peldaño tiene más o menos 40 centímetros de alto y es una medida para gigantes. Fíjense el tamaño de las personas y el tamaño de los peldaños, ¿no? Se piensa, el señor Escalante piensa que debió tener un carácter ceremonial. Significa que sería solamente simbólica. Otra foto de la escalinata, el tamaño. Y fíjense, estas son las pilastras que se han conservado, pero se nota rápido y fácilmente que ha habido un desgaste, ¿no? Obviamente a consecuencia del clima y el tiempo. Justamente este desgaste ha borrado, esta es una parte de una de las pilastras, donde se nota, fíjense acá, se nota las cabezas de cóndor, alguna serpiente con cabeza de cóndor, que es esta de acá, fíjense, ¿no? Que obviamente se ha desgastado y obviamente esto ya lo hemos perdido. Significa que todas estas pilastras debieron haber tenido en algún momento grabados importantes que ya han sido borrados por el paso del tiempo y del clima. Voy a volver. La famosa Puerta del Sol, ¿no? Que tiene el friso, la puerta. El personaje principal le llaman el señor de los cetros, o Viracocha. Que es interesante porque aquí está en la parte celeste, ustedes van a ver el calendario solar, y aquí tiene 8 personajes, o 3 filas de 8 personajes, que suman 48 personajes, más el personaje central suman 49 personajes. Un dato importante. La Puerta del Sol inicialmente estaba echada boca abajo. Esta parte estaba del lado de la Tierra. Y se considera que gracias a ese detalle es que se ha podido preservar
y tenemos hoy la posibilidad de apreciar estos grabados en la parte frontal de la puerta, ¿no? Se sabe que en 1825 el mariscal Antonio José de Sucre ordena pararla y ponerla en el lugar como estaba. Se dice que esta partidura ha sido a causa de un rayo, ¿no? El templete semisubterráneo, como les decía, está por debajo del nivel del suelo. El señor Poznański en 1904 hizo el primer levantamiento topográfico y aquí encontró algo muy valioso. Fíjense, aquí están las pilastras del templete. Encuentra el monolito Bennett, que luego se llamaría Pachamama, y el Barbago, y otros dos más pequeños que estaban echados. Fíjense, esta es la imagen antes de la reconstrucción, unas pilastras caídas. Esta es la reconstrucción. Se cree que obviamente inicialmente este lugar tenía una pared mucho más baja, ¿no? Y que obviamente el lugar ha sido anegado, ¿no? Estas son las cabezas clavas que tiene el recinto. Poznański dice, Tiwanaku sucumbió por un cataclismo sísmico que trajo como consecuencia la inundación del lago. Y esta es la prueba, fíjense, ha sido anegado de lodo, que luego se ha secado y ha creado un nuevo nivel del suelo, ¿no? Fíjense el nivel que debió haber tenido, este más o menos era el nivel que debió haber tenido originalmente, esta pilastra es esta, y este sería el nivel original de este recinto. Se sabe que es un templo lunar, tiene mucha relación con la constelación de la Cruz del Sur, que es un referente en el hemisferio sur, así como la Osa Mayor lo es en el hemisferio norte. Es un templo lunar. Aquí están los detalles de las cabezas clavas. Y la restauración, desde 1958, ¿no? Por el arqueólogo Ponce Sanginés, ¿no? Fíjense, este es el templete semisubterráneo que estaba anegado de lodo, ¿no? Donde se encontró el monolito Pachamama. Esto es como quedó hoy en día. Y las famosas cabezas clavas, que se dice que son las caras de los diferentes visitantes del lugar, de diferentes razas. Finalmente, la estela Pachamama, que fue encontrada justamente en el templete semisubterráneo, se piensa que este debió ser su lugar inicial. Este monolito fue llamado Bennett en honor de su distribuidor, de su descubridor, y fue hallado más o menos a 1 metro de profundidad, echado boca arriba, ¿no? Según Poznański, es ídolo del tercer periodo. ¿Por qué el tercero? Porque tiene grabados mucho más estilizados. Otras fotos de cómo encontraron la estela Pachamama junto con la estela que llaman el Barbado, ¿no? Y luego lo trasladaron en ferrocarril hasta la ciudad de La Paz, donde estuvo por varios años antes de volver hoy al lugar de Tiahuanaco. El señor Bennett lo encuentra con la excavación sin medios para pararlo, porque era muy grande, y el presidente de la época, el señor Salamanca, ordena recuperarlo, armar un desvío del ferrocarril y traerlo hasta La Paz, ¿no? Al levantarlo quedó descubierto aquel legado de nuestros antepasados que fue conservado miles de años por la arcilla roja con la que estaba cubierta. Y lo más impresionante, importante, es el detalle de su espalda, que luego lo vamos a ver. Otro detalle sobre Tiahuanacu es que, bueno, pues se sabe que Tiahuanacu no fue construido por los incas. Este es un muro en Cusco, ¿no? Donde tienen ustedes la arquitectura tiahuanacota, que también aparece en otros lugares en Cusco, y tiene la construcción y la arquitectura inca, que es bastante inferior respecto a la primera, ¿no? Dice una pared con 3 técnicas en la región del Cusco. Abajo se nota la típica técnica paralelográmica de Tiahuanacu en 7 filas con superposición en técnica cusqueña. Aquí está
la Inca, y este es posterior. Y bueno, algo importante para terminar es el símbolo o el significado del término Viracocha. Dentro de la mitología y la cosmovisión, dentro de la triada andina está Viracocha, que es el hijo, resultante del equilibrio de dos fuerzas antagónicas, Vira, fuego, Cocha, agua. Es un ser puro, según el texto Más fuerte de la tierra de Alfredo Sanginés. Y el término con, que precede a Viracocha, significa un ser inmanifestado, un dios desconocido, dios destructor que actuó en época de la nebulosa, en la noche de los tiempos. También del señor Alfredo Sanginés. Bueno, hasta aquí la introducción para que todos entiendan básicamente lo que hay en Tiahuanaco, y es algunas cosas, son cosas básicas. Y ahora vamos a entrar a lo que habla Blavatsky, Madame Blavatsky en la doctrina secreta en el tomo 3. Bueno, ¿qué dice Blavatsky sobre Sudamérica? Antes de empezar con el tomo 3, perdón, en el texto Viajes Iniciáticos de Blavatsky, en el año 1852, ella dice lo siguiente: las ruinas de que está sembrado el sudamericano y muchas islas adyacentes a la India occidental fueron obra de los sumergidos atlantes. Aquí hay una aclaración importante, ¿no? Que son restos atlantes. Así como los hierofantes del continente antiguo podían comunicarse submarinamente con el nuevo, así también los magos atlantes dispusieron de análogas comunicaciones. Algo importante es que dentro de toda el área, la zona del Andina, se habla de muchos túneles submarinos, subterráneos que comunican varias ciudades actuales, ¿no? Pensamos que en este viaje iniciático, no solo por América, sino por todo el mundo, Elena tuvo que visitar por fuerza los lugares de interés esotérico, además de otros muchos históricos, aunque no se mencione nada de un posible viaje a Teotihuacán, Palenque, Tiahuanaco, Nazca, etc. Pero dicen que seguro estuvo ahí porque es mucha la información que de esos lugares y de la cultura de los pueblos que lo habitan muestra en sus obras. Eso dice Blavatsky del Sudamérica. Continúa, dice, en uno de sus artículos, Las ciudades y misterios antiguos de América del Sur, Childress dice: Wilkins cree igual que al parecer Madame Blavatsky, uno de los fundadores de la bien conocida Sociedad Teosófica, que una muestra del sistema de túneles antiguos salió en el desierto de Atacama, cerca de Arica. Este es el desierto de Atacama, esto es Chile, es Bolivia, esto es Perú. Lo que aún más al sur todavía, Madame Blavatsky contó la historia contada por Wilkins del antiguo tesoro y del sistema de túneles. En esta zona, aquí está el río Loa. Según Blavatsky, había un sistema de túneles que inclusive habla que se comunica con Arica, ¿no? También me dicen que visitó una zona que pertenecía a Bolivia, hoy a Chile, y por la subida del río Loa, que es este acá, parece que entró en la biblioteca, pero en otra dimensión. Por último, tengo referencias de que pudo estudiar las tumbas y otros restos arqueológicos de Silustani. Esa biblioteca, ¿no? Esa biblioteca debería estar por este lugar, ¿no? Y habla de Silustani. Silustani son chulpas que están a las orillas del lago Titicaca, del lado peruano, ¿no? Eso es lo que habla Blavatsky de Sudamérica. Y ahora vamos a entrar un poquito a lo que hablan otros textos sobre Tiahuanaco, ¿no? Obviamente lo que sabemos de Tiahuanaco, lo más antiguo que sabemos, son los relatos de algunos y cronistas coloniales que han visitado el lugar, ¿no es cierto?, en 1800, ¿no?, que han hablado con la gente del lugar, se han logrado comunicar y han registrado esos comentarios. Lamentablemente, de este lugar no se tienen códices, no se ha encontrado todavía ninguna información al respecto. Entonces, lo único que tenemos son comentarios de estos cronistas. El señor Bernabé Cobo, ¿no?, en su libro Historia del Nuevo Mundo de 1893, comenta lo siguiente, dice, del templo y edificios de Tiahuanaco. Lo cierto es que no hay memoria de esto entre los indios,
porque todos confiesan ser obra tan antigua que no la alcanza su noticia. En lo que conforman es en que muchos siglos antes que los incas comenzasen a gobernar, estaban ya edificados. Antes es fama entre los indios que los incas hicieron las grandes fábricas del Cusco y de las otras partes de su reino por la forma y modelo de esta. Va a disculpar, el español que se ha usado es bastante complicado, el de esa época. Continúa. De su grande antigüedad tuvieron origen algunas fábulas que se introdujeron entre ellos, afirmando unos que oyeron a sus antepasados haber remanecido en una noche. Esta obra significa que fue hecha antes de la noche. Otros que las piedras grandes que aquí vemos fueron traídas por el aire al sonido de una trompeta que tocaba un hombre, y otros sueños y desvaríos semejantes. Varias son las opiniones que yo he oído a los hombres de buen juicio, y no falta entre ellos quien sienta ser obra esta de antes del diluvio y que debió ser alguna ciudad edificada por gigantes. Aquí hay algo importante. Estamos hablando que habría sido construida antes del diluvio y por gigantes. Continuamos. Ahora sí entramos a lo que habla la doctrina secreta, el tomo 3 en Antropogénesis. Cuando habla del diluvio, dice, las primeras grandes aguas vinieron, ellas sumergieron las 7 grandes islas, los justos todos salvados, los impíos destruidos, con ellos perecieron la mayor parte de los enormes animales producidos por el sudor de la tierra. Entonces, habla justamente del diluvio y que se salvaron los justos. ¿Qué dice? Las 7 grandes islas Dipas pertenecían al continente de los Atlantes. Las enseñanzas secretas indican que el diluvio alcanzó a la 4ª raza gigante, no a causa de su perversidad, ni porque se hubiera convertido en negra por el pecado, sino simplemente porque tal es el destino de cada continente que, como todo lo demás bajo el sol, nace, vive, se hace decrépito y muere. Esto sucedió cuando la 5ª raza estaba en su infancia, antes del nacimiento de la 5ª raza raíz o la raza Ari. Continúa. Así perecieron los gigantes, los magos y los brujos, añade la fantasía de la tradición popular, pero todos los justos fueron salvados y solo los impíos destruidos. Continúa, dice. Esto fue debido, sin embargo, tanto a la previsión de los justos, que no habían perdido el uso de su tercer ojo, ¿no?, como al karma y la ley natural. Hablando de la raza subsiguiente, nuestra 5ª humanidad, dice el comentario, solamente aquel puñado de elegidos cuyos instructores divinos habían ido a habitar esa isla sagrada, de donde vendrá el último Salvador, impidió entonces que la mitad de la humanidad se convirtiese en la exterminadora de la otra mitad, como la humanidad lo es ahora. Nos habla que ha habido peleas al final de la 4ª raza raíz entre atlantes, ¿no? Y que el diluvio ha evitado que entre ellos se exterminen. Luego, ¿qué dice? La especie humana se dividió. Las 2/3 partes estaban gobernadas por dinastías de espíritus materiales, inferiores que la tierra, que tomaban posesión de los cuerpos fácilmente asequibles. Una 1/3 parte permaneció fiel y se unió a la naciente 5ª raza. Los encargados divinos, cuando los polos se movieron por 4ª vez, esto no afectó a los que estaban protegidos y que se habían separado de la 4ª raza. Lo mismo que los lemures, solo los atlantes perversos perecieron y no se los volvió a ver. Aquí habla claramente que obviamente los justos fueron salvados antes del diluvio, y que obviamente hubo un cataclismo importante cuando los polos se movieron, ¿no? Y bueno, eso dice Blavatsky. ¿Qué tenemos al respecto? Arturo Poznansky, en el texto Tiwanaku e Islas del Sol y la Luna, habla de la crónica del Perú, en Sevilla de 1553, de otro cronista, el señor Pedro Cieza de León, que en el libro Crónica del Perú e Historiadores Primitivos de las Indias dice:
Yo pregunté a los naturales en presencia de Juan de Vargas, que es el comendador o el alcalde, si estos edificios se habrían hecho en tiempo de los incas. Riéronse de esta pregunta afirmando lo ya dicho, que antes de que ellos reinasen estaban hechos, más que ellos no podían afirmar quién los hizo, más que oyeron a sus pasados que en una noche permaneció hecho lo que allí se veía. Por esto, y por lo que también dicen haber visto en la isla de Titicaca, hombres barbados, debió de haber alguna gente de entendimiento en esos reinos venida de alguna parte que no se sabe, los cuales harían estas cosas, y siendo pocos, y los naturales tantos, serían muertos en las guerras. También cuentan que en la isla del Titicaca en los siglos pasados hubo gentes barbadas, blancas, como nosotros. Eso es lo que dijeron la gente que les habían contado sus antepasados. Continúa, dice, antes de que los incas reinasen en estos reinos y en ellos fuesen conocidos, cuentan los indios otra cosa muy mayor, afirman que estuvieron mucho tiempo sin ver el sol. Acuérdense que hubieron sobrevivientes del gran cataclismo y que padeciendo gran trabajo por esa falta hacían grandes votos y plegarias pidiendo la lumbre de que carecían. Entonces salió de la isla del Titicaca el sol muy resplandeciente, con que todos se alegraron. Y luego que esto pasó, dicen que vino, remaneció un hombre blanco de crecido cuerpo, el cual en su aspecto mostraba gran autoridad y veneración, y que este varón, que así vieron, tenía gran poder, que los cerros grandes haciendo fuentes en piedras vivas. Llamábanle hacedor de todas las criadas, principio de ellas, dicen que hacía cosas mayores, porque Dios era a los hombres, y animales que por su mano les vino notable beneficio. En muchos lugares dice que dio orden a los hombres como viviesen, y que les hablaba amorosamente y con mucha mansedumbre, amonestándoles que fuesen buenos los unos a los otros, no se hiciesen daño ni injuria antes, amándose en todos hubiese caridad. Aquí hay un personaje, y bueno, un personaje y que son varias personas que instruyen a los sobrevivientes, ¿no es cierto?, a vivir correctamente. Generalmente le llamaron Tichi Viracocha. Fuéronle en muchas partes templos en los cuales pusieron bultos de piedra a su semejanza y delante de ellos hacían sacrificios. Cuentan esto que digo de Tichi Viracocha, no saben decir de él más. Y este es el grabado de este personaje. En otro texto de estos cronistas sobre Contigi Viracocha, fíjense esta foto que encontré, el friso de la Puerta del Sol y la tabla del fundador del Sol encontrada en China, en la cultura Hongshan, que tiene bastante parecido, ¿no? Pero ¿qué dice? Dice, en los tiempos antiguos la tierra del Perú era oscura, que había en este tiempo cierta gente en ella, la cual gente tenía cierto señor que la mandaba, y a quien ella era sujeta del nombre no se acuerdan, dicen que salió una laguna, un señor que llamaron Contichi Viracocha, cual dicen haber sacado cierto número de gentes de la cual número no se acuerda. Fueron de allí a un sitio que está donde hoy es día es Tiwanaku. Luego allí en improviso dicen que hizo el sol el día y que al sol mandó que anduviese por el curso donde anda. Y luego dicen que hizo las estrellas y la luna. Que hizo de piedra cierto número de gente y un principal que la gobernaba y la señoraba, y muchas mujeres preñadas y otras paridas, que los niños tenían en cunas según su uso, por lo cual ansí hecho de piedra que lo apartaba a cierta parte. He marcado el término piedra, mujeres preñadas, porque así, si aquí le cambiamos piedra por de materia, tiene mucho más sentido, ¿no es cierto? Habla del inicio, de cuando este personaje importante crea a los humanos y les manda a vivir a otros lugares, ¿no es cierto? Habla de mujeres preñadas, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Formándolos de piedra en la manera ya dicha, y como los hubiese acabado de hacer, mandó a toda su gente a que se partiesen, todos de allí,
consigo tenía, dejando solo 2 en su compañía, a los cuales les dijo que mirasen en aquellos bultos y los nombres que les había dado a cada género de aquellos, señalándoles y diciéndoles: estos se llamarán tales y saldrán de tal fuente y poblarán en tal parte. Y así como los tengo pintados, acuérdense que había varios colores de razas al principio, y hechos de piedras, así han de salir de las fuentes y ríos, cuevas y cerros, en las provincias que así os he dicho y nombrado. Iréis luego todos vosotros por esta parte, señalándole por donde sale el sol, dividiéndoles a cada uno por sí y señalándoles el derecho que deba de llevar. Y bueno, continúa, digamos, cómo los organiza en el Nuevo Mundo, ¿no? Dice: como saliesen las gentes de esta tierra por mandato de Viracocha y en sí mismo de sus viracochas, era un líder y otros viracochas, que para ello enviaba, y como Contich Viracocha, así en sí mismo se partió en los 2 que le quedaban a hacer la misma obra, como se juntó al fin de haber esto acabado con los suyos y se metió al mar, a donde nunca más le vieron. Es un poquito difícil leer este español porque es muy antiguo. Bueno, y aquí habla de que igual los distribuye, los separa, y aquí hay algo importante también, y dice como llegase a una provincia que dicen Cacha, que los indios canas, que luego salieron armados y como viesen al Viracocha, no lo conociendo, o sea, sin conocerlo, y que él como los viese venir así, entendiendo a lo que venían, luego de improviso hizo que cayese fuego del cielo y que viniese quemando la cordillera en un cerro hacia donde los indios estaban. Y como los indios viesen el fuego, que tuvieron temor de ser quemados y arrojaron sus armas en tierra, se fueron derechos a Viracocha. Se echaron en tierra todos, el cual, como así viese, tomó una vara en las manos y dio 2 o 3 varazos, y luego el fuego fue muerto. Y todo esto hecho, dijo a los indios cómo era su hacedor. Luego los indios canas hicieron en el lugar del que él se puso, para que el fuego cayese del cielo, una suntuosa huaca o adoratorio. Preguntando a los indios qué figura tenía este Viracocha, cuando así le vieron los antiguos, que era un hombre de alto cuerpo, que tenía una vestidura blanca que le daba hasta los pies, y que esta vestidura traía ceñida, y que traía cabello corto, y una corona hecha en la cabeza a manera de sacerdote, y que andaba destocado, y que traía en las manos cierta cosa que a ellos les parece el día de hoy como estos brevarios. Y preguntáronle cómo se llamaba, y dijeron que se llamaba Contisibiracocha Pachayachachic, que quiere decir en su lengua Dios hacedor del mundo. Estos son los relatos, son varios, pero he extraído estos que hablan del inicio de los tiempos. Yo entendería que es el inicio de esta quinta raza, después del diluvio, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema, un tema astronómico. Blavatsky dice en Antropogénesis, en la página 397, cuando habla de los signos siderales y cósmicos. Habla justamente de que la serpiente es la que maneja justamente los ciclos, ¿no? Y dice: estos 2 ejes producen las estaciones según el ángulo de inclinación que guardan entre sí. Los 2 ejes no eran ya paralelos. De ahí que la primera eterna de Ariana Baejo en el buen río Daitia hubiese desaparecido y los magos arios tuvieran que migrar a Sogdiana, ¿no? Pero la enseñanza esotérica declara que el polo había sucedido al Ecuador y que la tierra de la dicha, de la cuarta raza, su herencia de la tercera, se había convertido ahora en región de desolación y de miseria. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado que se habían movido los polos y que había ocurrido una catástrofe, ¿no? Aquí habla de las 2 estaciones y justamente voy a entrar a un tema que es astronómico, que se llama justamente
los dos trópicos, el trópico de Cáncer, que está por encima del Ecuador, y el trópico de Capricornio, que está por debajo. ¿Qué nos dice hoy en día la ciencia? Que toda la eclíptica se mueve entre los dos trópicos. Acuérdense que la eclíptica es el lugar por donde se mueven los demás planetas y el Sol. En realidad, la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, pero esta es la eclíptica por donde ocurren los eclipses. Por eso se llama eclíptica, ¿no? Entonces, les voy a mostrar que nuestros antepasados tenían un conocimiento importante al respecto, ¿no? Esta es una maqueta que hicimos en Nueva Acrópolis, sobre Calastasaya, donde se muestra únicamente las pilastras antes de la restauración. Entonces, les decía que es un recinto solar. ¿Por qué? Porque tiene orientación este-oeste, ¿no? Entonces, hay dos puntos de observación. Si ustedes se ponen en el punto A, observan los dos solsticios. Aquí en el hemisferio sur, el 21 de junio es invierno, cuando en el norte es verano, ¿no? Y muestran los dos solsticios, el de verano, el 21 de diciembre, y el de invierno, el 21 de junio. Y muestran los dos equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Pero también, si ustedes se paran en el punto A, van a poder ver el mismo fenómeno de los dos solsticios, el de invierno y el de verano, y los dos equinoccios, ¿no? Es muy interesante este tema, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente tenían alineación para ver solsticios y equinoccios. Fíjense, esta es justamente el punto A, y ustedes verían los solsticios acá y los equinoccios acá, ¿no? Si no, hay un detalle muy importante que explica Poznański, ¿no? Obviamente, si estuviéramos en el Ecuador, ¿no es cierto? Los solsticios, o sea, el largo de esta parte, del frontis, debería ser igual al largo de esta parte, si estuviéramos en el Ecuador. Pero, como estamos 16 grados por debajo del Ecuador, que esta es la coordenada de Tiahuanacu, entonces no puede ser que A y B sean del mismo tamaño. Y él midió y vio que había una diferencia de 1.11 metros hacia el norte. ¿Qué significa? Que la parte B era un poquito más grande que la parte A. Y eso era muy importante porque esa diferencia justamente corrige la diferencia que tiene Tiahuanacu respecto del Ecuador, ¿no? Es un dato muy importante que demuestra que realmente han tenido conocimientos importantes en astronomía. Y aquí está justamente la datación de Poznański, que obviamente ha sido observada por todos los arqueólogos, que se llama la datación astronómica, ¿no? Como ustedes saben, el año sideral, ya lo explica Blavatsky, tiene 25.868 años. Justamente se da por la precesión de los equinoccios. La estrella polar del norte va, o sea, el planeta, perdón, va girando de esta forma, como decían anteriormente, como un trompo, ¿no? A lo largo de 25.868 años. Y obviamente hay 12 estaciones que coinciden con las 12 estaciones astrológicas, ¿no? Y las eras. Entonces, ¿qué pasó? Poznański, cuando hizo las mediciones astronómicas, voy a poner la lupa, se fijó que en los equinoccios había una diferencia de alineación respecto al Sol, ¿no? Y él calculó que esa diferencia de alineación al Sol era la muestra, que era una diferencia de 18 grados, que Tiahuanacu debió hacerse, por lo menos este templo debió hacerse hace 15.450 años antes de Cristo. Y esto mostraría que este lugar fue hecho antes del diluvio. Otro detalle importante, pasando a otro tema, de la conexión entre América y Asia. ¿Qué dice Madame Blavatsky en la
página 364, en la esloca 43, dice: la ciencia rehúsa también sancionar la extraña hipótesis de que hubo un tiempo en que la península de India, que sería esta, ¿no? En un extremo de la línea y Sudamérica en otro extremo se entrelazaban por medio de un cinturón de islas y continentes. La India de las edades prehistóricas estaba doblemente unida con las dos Américas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de Lemuria, ¿no? Y seguramente hubo comunicación entre India y América, y las dos Américas, América del Sur, América del Norte y Mesoamérica. Y obviamente, hablando de esa conexión, hay algo muy, muy interesante que se ha encontrado muy cerca de Tiahuanacu, que se llama la Fuente Magna. La Fuente Magna, también conocida como el vaso fuente, es un recipiente de piedra muy grande, probablemente utilizado durante ceremonias religiosas. Este curioso artefacto ha causado controversia, ¿no? ¿Por qué? Por las inscripciones que se han encontrado dentro de él, ¿no? Dice: uno de los más controvertidos artefactos arqueológicos encontrados en América del Sur es esta fuente, ¿no? Un gran contenedor de piedra, y se cree que era un cuenco para hacer libaciones y ritos de purificación. Esta es la fuente. Dice: en 1960 fue encontrado por la familia Manjón muy cerca del lago Titicaca, en un lugar llamado Chua, ¿no? Este objeto puso en debate entre los investigadores porque presenta grabados que desafían el conocimiento actual de la historia antigua de nuestro planeta. ¿Por qué? Fíjense, hay un personaje central. Esto es dentro de la fuente, ¿no? Hay un personaje central que está agarrando con la mano las dos serpientes. Y estas son dos serpientes que están alrededor de la fuente, ¿no? Y aquí se ha encontrado inscripciones proto-sumerias. Fíjense, estas son las inscripciones proto-sumerias que se han encontrado, que están en esta parte, y otro tipo de inscripciones que están acá. Le llamaron la Roseta de las Américas, pero bueno, pues todavía no se ha logrado descifrar todo lo que está escrito, ¿no? Entonces, justamente estos textos proto-sumerios fueron enviados al señor Clyde Ahmad Winters, epigrafista estadounidense, el cual descifró lo siguiente. ¿Qué dice? Acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección y en el nombre de la gran Nia. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundirá pureza, serenidad, carácter. Usa este talismán, la fuente magna, para hacer germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Increíble, ¿no? Esta traducción aquí habla de gente que estaba yendo a conseguir, yo diría, iniciaciones para alcanzar pureza y carácter, ¿no? Y habla de una importante diosa de la teogonía sumeria. Volviendo, fíjense, este es el personaje principal que estaba agarrando con las manos las dos serpientes. Dice: según los textos antiguos, Niash, Namunia, era la diosa, que es ella, que dio a luz al cielo y a la tierra en los tiempos de los sumerios. Este bajo relieve que hay en la parte inferior del vaso, que puede evocar una rana, se piensa que es una rana, símbolo de fertilidad, según algunos investigadores, es justamente la representación de Nia, la diosa de los sumerios. Y además,
en esta fuente se han encontrado otros tipos de símbolos y grabados que los ven acá, que están escritos en lengua kelka, ¿no? Que es el antiguo lenguaje de civilización Pucara, ¿no? Que es inclusive anterior a Tiwanaku, según los historiadores, ¿no? Pero el escrito no ha sido aún descifrado. En el exterior, por fuera de la fuente, hay bajos relieves atribuidos a la cultura Tiwanaku, un pez que se ve acá y una serpiente que se la ve acá. Aquí está la boca, la nariz y todo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Y bueno, es un poquito más largo, entonces voy a acelerar acá. Isaac, tenemos 1 hora exactamente, ¿verdad? Sí, no, puedes pasar un poco si quieres. Ya, sí, porque todavía me queda un poquito. Ah. Bueno, vamos a entrar a algo que habla Madame Blavatsky y que lo relaciona con América, que es las Nagas y Patala. Es algo más fuerte y, pucha, requiere de más tiempo. Voy a tratar de hacerlo rápido. A ver. Bueno, también en el tomo 3 en Antropogénesis, Blavatsky, en la estancia 8, cuando habla cómo se produjeron los mamíferos, dice, ¿no? En la doctrina secreta, los primeros nagas, seres más sabios que las serpientes, son los hijos de la voluntad y del yoga, nacidos antes de la separación completa de los sexos, madurados en el hombre productor de huevos. Acuérdense, si mal no recuerdo, es la segunda raza. Creados por el poder de Kriya Shakti, de los santos sabios en la primitiva tercera raza. Está hablando que los nagas, pues, son contemporáneos, justamente, y producidos por el hombre productor de huevos. Son muy, muy, muy antiguos, ¿no? Creados por la voluntad del yoga, por el poder que se llama Kriya Shakti, ¿no? Y que, bueno, pues luego están en la tercera y la cuarta raza raíces, ¿no? Algunos de los descendientes de los nagas primitivos, las serpientes de sabiduría, dice ella, poblaron América cuando su continente se levantó durante los días florecientes de la Gran Atlántida, ya la cuarta raza raíz. Pues América es Patala, o las antípodas de Jambu Dipa. Antípodas se entiende por justamente el otro extremo del globo, exactamente el otro extremo, ¿no? Esa es la antípoda. Entonces, justamente Tiwanaku sería la antípoda de lo que hoy se conoce como Filipinas e Indonesia, donde, si mal no recuerdo, estaba el continente Lemur, ¿no? Este es un dragón que justamente está en la estela Pachamama, en el pecho. Fíjense, aquí está la boca, los ojos, aquí están su cola llena de serpientes, unas serpientes en la cabeza con diferentes colas, ¿no? Aquí también hay otras serpientes. Y bueno, pues son dibujos hermosos que hay en la parte posterior de este monolito. Y quería mostrarle que no solamente en Tiwanaku, que ustedes van a ver acá, se han encontrado monolitos con simbología de serpientes, que sería este, ¿no? Sino en toda la ribera del lago Titicaca se han encontrado otras estelas con simbología similar, ¿no? En Mocachi, fíjense aquí arriba, en Arapa, en el lado peruano, ¿no? En Taraco también, lado del Perú. Este es el lado de Bolivia, en la Arecaja. Y fíjense, el símbolo serpiente está en varios lugares, ¿no? Obviamente aquí dice que estas son las esculturas del tipo Yayamama, que es el primer tipo de esculturas, ¿no? Que luego fueron estilizadas ya para por la cultura tiwanaku. Aquí habla de dataciones de los arqueólogos, que son 2500 años antes de nuestra era, ¿no? Pero bueno, pues más allá de eso, quería mostrarles que en toda la ribera del lago Titicaca hay muestras de estelas con serpientes. Y bueno, pasando a Patala. Patala dice, es el mundo inferior, las antípodas. De ahí, según la superstición popular, las regiones infernales,
Y filosóficamente también significa el polo sur, por estar opuesto a Meru o polo norte. Según los Puranas hay que establecer una distinción entre el Naraka y Patala, que son justamente las antípodas, ¿no? El primero es el lugar de castigo para los mortales, mientras que el segundo es la región infraterrestre, habitada por nagas, daityas, danavas, yakshas y demás seres que forman la oposición del panteón indo. Acuérdense que hay muchas leyendas, tradiciones en este lugar que hablan de túneles que conectan varias ciudades, ¿no? Y aquí habla de Patala justamente como la región infraterrestre. Dice, Patala propiamente dicha es una de las 7 regiones del mundo inferior y en ella reina Vasuki, el gran dios serpiente sobre las nagas, ¿no? Y al final dice, sobre Patala, dice, el mero hecho de que Vasuki, la divinidad que reina en Patala, está representada en el panteón indo como la gran naga o serpiente, que fue utilizado por los dioses y los asuras a guisa de acuerdo, esto está mal escrito, perdón, alrededor del monte Manadara, véase esta palabra, cuando batían el océano para extraer la amrita, agua de inmortalidad, los relaciona directamente con la iniciación. Aquí estamos viendo que las nagas están relacionadas con la iniciación. Continúa Blavatsky en la estancia 9, cuando habla de Venus y serpientes, dice que descúbrese un nuevo mundo y encontramos que para nuestros antepasados de la cuarta raza, Atlante, era ya viejo, que Arjuna, compañero de Chela de Krishna, se dice haber descendido a Patala, a las antípodas, y allí haberse casado con Ulupi. ¿Y quién era Ulupi? Según Pandit Dayanand Sarabasti, corrobora personalmente que Ulupi era la hija del rey de los Nagas en Patala, o América, hace 5,000 años. Y vuelve a decir que los Nagas eran iniciados. Continuando, dice, estos originales llamados hasta hoy en día en China los dragones de sabiduría fueron primeros discípulos de los Dayanis, que fueron sus instructores, en una palabra, los adeptos primitivos de la tercera raza, y más tarde de la cuarta y quinta. Importante, ¿no es cierto? Que eran iniciados, instructores de la tercera, cuarta y quinta. El nombre se hizo universal y antes de la era cristiana, ningún hombre en su cabal juicio hubiera confundido al hombre con el símbolo. El símbolo de Chunufis, que es este de acá, o el alma del mundo, dice Champollion que, entre otros, el de una enorme serpiente que se yergue sobre piernas humanas. Fíjense este dibujo. Ese reptil emblema del buen genio es el verdadero Agato Daemon. Muchas veces lo representan con barba. Este animal sagrado, idéntico a la serpiente de los sofitas, se encuentra grabado en muchas piedras gnósticas y basilianas. La serpiente tiene varias cabezas, pero siempre está inscrita con las letras Shnubis. Uy, difícil pronunciar eso. Y bueno, esta imagen la saqué, le voy a mostrar más allá. Antes, continuando, dice, repitiendo a Jámblico, Champollion lo muestra como la deidad llamado el gran Tot Hermes, a quien Hermes Trismegisto atribuye la iniciación de la magia, ¿no? Hermes, o más bien Tot, era un nombre genérico, Abul Feda. En su historia anti-islamítica muestra 5 Hermes, o sea, Hermes no fue el único. Es un nombre genérico, explica acá, ¿no? Y los hombres de Hermes, Nebo, Tot, fueron dados respectivamente en varios países a grandes iniciados. El gran cisma que tuvo lugar entre los hijos de la cuarta raza cuando se erigieron los primeros templos y salas de iniciación. Bajo la dirección de los hijos de Dios se haya localizado en los hijos de Jacob que había 2 escuelas de magia. Entonces, no solamente eran iniciados, sino que presidían escuelas de magia. Y esto rápidamente lo voy a pasar. Es justamente el encuentro del maestro con el discípulo, ¿no? Dice el maestro, Tot Hermes para los árabes encarna la sabiduría transmitida a Tat, Amón y Asclepius. Para los árabes es una recepción ideológica por medio del diálogo entre maestro y discípulo, encaminada a la transformación personal única
en la vía de la ascensión espiritual por medio de la purificación física e intelectual. Continúo. Bueno, aquí voy a hacer una interpretación. No digo que esa es la correcta, pero es una interpretación la que les voy a dar. Dice, según la opinión de los gnósticos, estos dos principios, luz y sombra, son inmutables. El bien y el mal son virtualmente uno y han existido por toda la eternidad, como continúan existiendo mientras hayan mundos manifestados. Este símbolo explica la adoración de la serpiente por esta secta, como salvador enroscada en torno del pan sacramental o de un atao o emblema fálico. Comunidad, Enoia y Office son el logos. Cuando separados el uno es el árbol de la vida espiritual y el otro el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por tanto, vemos a Office incitando la primera pareja humana a comer el fruto prohibido, porque Office representa la sabiduría divina, la serpiente, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. Son todos símbolos transparentados. Y aquí les he puesto justamente al Piracocha, que tiene en sus manos las dos serpientes. Esta es una interpretación mía, ¿no? Obviamente, ¿qué significa? Además, las tiene como cetros. Fíjense, tiene apenas 4 dedos, ¿no? Significaría, en mi opinión, que tiene el control sobre las dos serpientes. Por eso él sería un iniciado. ¿Por qué? Porque tiene el control sobre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Y además tiene el rostro con el rostro solar, ¿no? Y está parado sobre un pedestal que tiene forma de una pirámide escalonada, ¿no? Dentro de la cual hay varias serpientes que están protegiendo a una serpiente principal. Fíjense, este personaje se repite acá, igual encima de otro pedestal, ¿no? Luego, como dice, ahora se comprenderá el por qué los primeros iniciados adeptos o los hombres sabios que se pretende fueron iniciados en los misterios de la naturaleza por la mente universal, representada por los ángeles más elevados, fueron llamados serpientes de sabiduría y dragones, también como las primeras parejas fisiológicamente completas. Perdón. Después de ser iniciadas en el misterio de la creación humana por el Office, el Logos manifestado y el andrógino, comiendo del fruto del conocimiento. Nunca han llegado a comprender que la luz era una evolución del árbol de la serpiente, convirtiéndose así en la salvación de la humanidad. Este es otro dibujo de los grabados que están en la espalda de la estela Pachamama, ¿no? Donde se ve el mismo personaje, obviamente con diferentes pedestales, con variaciones muy importantes, igual con serpientes acá abajo, y aquí manteniendo en las manos estos dos grupos de serpientes, ¿no? Fíjense que está el símbolo solar en los omoplatos, ¿no? Y aquí hay más serpientes, ¿no? Bueno, voy a pasar a otra estela, que es justamente el barbado. Se llaman el monolito barbado o estela 15. También se le llama como Kon-Tiki, que tiene decoraciones zoomorfas. Este es mucho más simple y fue hallado al lado del monolito Pachamama o la estela Pachamama, ¿no? Está esculpido en arenisca roja, ¿no? Y de su rostro pende una barba, que fíjense que es esta, ¿no? Y en las partes, en los costados, penden dos serpientes. Fíjense aquí, se lo ve mejor. Aquí está la cara, la barba, una mano sobre el corazón y otra mano sobre uno de los chakras. Aquí están en los costados las serpientes subiendo y en la parte posterior esto ya se ha borrado, pero seguramente era otro personaje, ¿no? Entonces, fíjense, este es el monolito barbado. Volviendo a los dos monolitos, aquí está, fíjense, el barbado
y el Pachamama. Fíjense la diferencia de tamaños. Y ahora vamos a entrar rápidamente a ver los detalles de este que es el monolito Pachamama. Fíjense el tamaño. En las restauraciones, antes de llevarlo de La Paz, de volverlo a Tiahuanaco, se hizo una protección, porque obviamente ya ha sido bastante desgastado por el tiempo, ¿no? Y fíjense el tamaño que tiene este monolito respecto a nosotros los humanos. Mide 7 metros y 30, más o menos 24 pies, ¿no? Por 1,20 metros de ancho. Pesa 17 toneladas y está construido en una sola pieza de piedra andesita. Y es una figura bueno, tiene muchas figuras antropomorfas. Fíjense, este es el detalle, esta es la espalda, los omoplatos, esto vendría a ser el pecho y este el cinturón. Pero fíjense, aquí están los dragones, aquí están los hombres alados, les dicen ángeles alados. Tiene mucha simetría, esto es lo que se le ve en la columna vertebral, y aquí se representan simétricamente los demás personajes, ¿no? Hablando de la espalda y la columna vertebral, voy a hablar de la glándula pineal, ¿no? Blavatsky dice que cuando la cuarta raza llegó a la mitad de su carrera, la visión interna tuvo que ser despertada y adquirida por estimulantes artificiales, cuyo procedimiento conocían los antiguos sabios. La visión interna solo podía adquirirse desde entonces por medio del ejercicio y la iniciación, salvo en los magos innatos, sensitivos, mediums, como ahora se les llama. Entonces, aquí habla del tercer ojo que está en la glándula pineal, ¿no? Que estaría acá. Fíjense, aquí no se ve muy bien, pero hay serpientes justamente que salen de la cabeza. Esta sería la cabeza del monolito. Y esta es la parte posterior, donde justamente está el detalle de estos grabados. Sobre las orejas. También el monolito Pachamama dice: las orejas grandes no naturales simbolizan la omnisciencia de la sabiduría y tienen por objeto hacer recordar el poder de aquel que todo lo sabe, todo lo oye y a cuyo benévolo amor y atención por todas las criaturas nada puede escapar. Según dice un esloka, el Señor misericordioso, nuestro maestro oye el grito de agonía de los más pequeños de los pequeños y corre en su socorro, ¿no? Y finalmente, como conclusión, Madame Blavatsky dice: así pues, la humanidad del Nuevo Mundo, más viejo con mucho que el antiguo, hecho que los hombres habían también olvidado, de Patala, las antípodas o el mundo inferior, como la América es llamada en la India, es la que tiene la misión y el karma de sembrar las simientes de una raza futura, más grande y mucho más gloriosa que todas las que hasta ahora hemos conocido. Los ciclos de materia serán reemplazados por cielos de espiritualidad y por una mente por completo desarrollada con arreglo a la ley histórica de las razas paralelas. La mayor parte de la humanidad futura estará compuesta de adeptos gloriosos. Eso es todo, Isaac. Muchas gracias. No quites la presentación, por favor, todavía. Voy a dar apertura a los hermanos para los que quieran hacer alguna pregunta. O comentario, también pueden hacerlo. O aportación, también. Pero traten de ser breves en lo posible. Ya pueden abrir sus micrófonos. Yo creo que ha sido una presentación magistral. Desearía saber si podemos disponer de alguna copia. Sí, Manel, te puedo mandar el vídeo con gusto. Te lo agradezco mucho, y felicito al conferenciante porque ha sido interesantísimo. Sí, yo creo que lo que ha hecho José Luis es darnos a conocer cosas que la mayor parte, vamos a decir, de los estudiantes conocemos poco en detalle. Aunque yo incluso he visitado Tiahuanaco y hemos estado ahí 2 veces ya, sí, dos veces o 3. En realidad, José Luis ha hecho un trabajo excelente de descripción
y de hacer en lo posible la referencia con la doctrina secreta. Sí. Salomón. Gracias. Gracias, Manel. Sí, Salomón. Sí, gracias, Isaac. Quiero preguntarle a José Luis si las estelas en general de todo lo que encontraron han sido restauradas o han permanecido como son originalmente, porque veo que, por ejemplo, la parte que le llama él, la principal que nos explicó al principio, está muy restaurada, pero quiero preguntarle nada más si las partes con grabación permanecieron tal cual o también fueron ayudadas un poco. Sí, José Luis. Abre tu micrófono, José Luis. Ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí. Gracias, Salomón. Bueno, lamentablemente las estelas en todo este lugar de Tiahuanaco, más que restauradas, han sido destruidas, empezando por los primeros sacerdotes que han llegado al lago Titicaca, que han visto como representaciones del demonio y que las han dinamitado y hemos perdido, yo diría, invaluables registros de nuestros antepasados, ¿no? Adicionalmente a los españoles que han llegado a esta parte, ha estado el gobierno central que ha declarado cantera nacional, entonces cualquier persona podía ir y sacar las piedras del lugar. De esa forma se han construido muchas iglesias en la ciudad de La Paz, la iglesia del pueblo de Tiahuanaco, entonces ha habido un saqueo increíble, ¿no? De todas de toda la riqueza, ¿no? La estela Pachamama precisamente ha sido cuidada y guardada gracias a que ha estado escondida, yo diría escondida debajo de la tierra, ¿no? Y recién cuando la han descubierto se ha podido apreciar el detalle, igual que la puerta de Tiahuanaco, que ha sido resguardada por la tierra, ¿no? Porque estaba también casi por debajo de la tierra, ¿no? Gracias, Salomón. Sí, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o aportación, por favor? Sí, yo quisiera preguntar, por favor. Buenas tardes. Una curiosidad, ¿qué llevaba a esas civilizaciones a construir